Bienvenidos a Abre mis ojos. Abre mis ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre mis ojos, en donde vamos a hablar acerca de la magnificencia y la gloria de las leyes de Dios. Ya hablábamos acerca de la naturaleza de las leyes de Dios y vamos a seguir hablando acerca de las leyes maravillosas de Dios. Pero vamos a enfocarnos en otro aspecto. En el episodio anterior hablábamos acerca de la naturaleza de las leyes de Dios, de que Dios las instituyó para nuestro bien, que las instituyó para poder tener una relación con nosotros, para que nosotros pudiéramos tener éxito en la vida. También hablábamos acerca de que fueron instituidas desde el principio. Porque si no hubiesen sido instituidas desde el principio, entonces ¿cómo es que inundó la tierra con el diluvio? Porque Dios no es un juez injusto. ¿O cómo es que fueron destruidas Sodoma y Gomorra con fuego del cielo, fuego y azufre? Todo esto ya lo estudiamos en el episodio anterior. Pero vamos a enfocarnos, como ya mencionaba, en un aspecto diferente de las leyes y los mandamientos de Dios. Porque en Isaías hay una profecía muy importante. En Isaías 42 y versículo 21 está profetizado lo que había de ser, lo que había de suceder con las leyes de Dios. Y en el versículo 21 dice, el Señor está bien complacido por amor a su justicia. Él magnificará la ley y la hará gloriosa. ¿Y cuál es esta gloria de la ley? ¿Cuál es esta magnificencia de la ley? Porque esta es una profecía a futuro. ¿Y cuándo se cumpliría todo esto? Isaías 42, 21 dice que iba a ser gloriosa la ley y magnífica. Y que Él mismo la habría de magnificar y hacerla gloriosa, pero estaba hablando a futuro. Entonces, esta profecía se cumple en el Nuevo Testamento, cuando viene nuestro Señor Jesucristo a la tierra, como Dios en la carne, como el Hijo de Dios. Y Él viene, y en el Sermón del Monte, en Mateo 5, es donde habla acerca también de la ley. Y es donde realmente le empieza a exponer y a magnificar, a hacerla gloriosa. Entonces esta profecía de Isaías 42 se cumple cuando nuestro Señor Jesucristo viene y Él mismo, que es el mismo quien la dio en el Antiguo Testamento, Él mismo la declara a todos y se hace magnífica y gloriosa. Pero vamos a ver de qué manera la magnifica y de qué manera la hace gloriosa, como ya leímos en Isaías 42. Vamos al Sermón del Monte, a Mateo 5, y vamos a leer algo muy importante, porque como ya hemos establecido en el episodio anterior, estas leyes y mandamientos de Dios han sido establecidos desde el principio de la creación. Dios les dio leyes e instrucciones, les dio sus leyes a Adán y Eva y a todos los seres humanos. Porque desde el principio ya estaba el sábado, desde el principio ya era pecado el matar, como lo que sucedió con Caín asesinando a su hermano Abel. Ya establecimos que era el pecado la inmoralidad sexual, como lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra. Ya establecimos que toda la iniquidad es porque había una ley y esa ley ya estaba establecida, aunque no había sido escrita en esos capítulos en el libro de Génesis, pero ya había sido establecida y podemos ver que esto concuerda con el resto de la palabra de Dios. Pero aquí en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo dijo algo muy, muy importante, que desgraciadamente muchas de las iglesias tradicionales, del cristianismo tradicional, se olvidan de lo que dice aquí. En el versículo 17 dice nuestro Señor Jesucristo, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No vine a abolir, sino a cumplir. Y detengámonos un momento para analizar lo que dice aquí. Pues Él dice claramente que no vino a abolir la ley, ni los profetas tampoco. Que no vino a abolir. Y muchas iglesias cristianas dicen que, pero es que Él ya los cumplió por nosotros. Eso en realidad es lo mismo que abolirlas. Es lo mismo que decir, es que ya fueron cumplidas. Es que ya no tienen validez. Pero, ¿qué dice en el siguiente versículo? Para
responder esta pregunta, porque algunas personas pueden decir, bueno, es un punto de vista. Unas piensan que es cumplido, es diferente que abolido. Pero, ¿qué dijo en el siguiente versículo? En el versículo 18, él clarifica esto. Dice, porque verdaderamente les digo, hasta que el cielo y la tierra pasen, una jota o una tilde en ninguna forma pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Y la realidad es que el cielo y la tierra no han pasado. La Biblia sí nos dice que van a pasar. Nos dice que van a pasar, que esta tierra y este cielo ya no van a estar más. Va a haber una tierra nueva y un cielo nuevo, como dice en el Apocalipsis. Y también en 2 de Pedro habla acerca de la destrucción a futuro de la tierra y del cielo, como los conocemos hoy en día. Pero dice que hasta entonces no pasará ni una jota o una tilde, de ninguna forma pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido, y todo no se ha cumplido. Sabemos que hay muchas profecías en los profetas, en su mayoría, que no se han cumplido aún. Y da una advertencia, no solamente explica, no vine a abolirlas, no vine a quitarlas. Sí vino a cumplirlas, pero cumplirlas en el ejemplo, para que nosotros siguiéramos su ejemplo de cumplirlas de la misma manera. Esa es la realidad de lo que significa el cumplimiento. No como dicen otras iglesias, que Él ya las cumplió para que usted no las tenga que cumplir, para que usted no las tenga que guardar. Eso no lo dice en ninguna parte en la palabra de Dios. Pero dice que ni una jota, ni una tilde, nada, ni lo más minúsculo de la ley pasará hasta que todo haya sido cumplido, y no todo ha sido cumplido todavía. La advertencia que da en el versículo 19 es la siguiente. Por tanto, cualquiera que rompa uno de estos mandamientos menores y enseñe a los hombres así, será llamado menor en el reino del cielo. Pero cualquiera que los practique y enseñe, éste será llamado grande en el reino del cielo. Porque yo les digo, a menos que su justicia exceda la justicia de los escribas y fariseos, no hay forma que ustedes entren en el reino del cielo. Y esto es lo que dice, que cualquiera que rompa uno de esos mandamientos, ¿verdad?, incluso menores, como le llama, y enseñe a los hombres a hacerlo así, ellos van a ser llamados menores en el reino del cielo. Pero dice que es la importancia también, dice que el que los practique y los enseñe será llamado grande en el reino del cielo. Y también dice que a menos que nuestra justicia exceda la justicia de los escribas y fariseos. ¿Y cómo es que nuestra justicia puede llegar a exceder la justicia de los escribas y fariseos? Porque los fariseos y los escribas eran realmente muy diligentes, muy cuidadosos con la palabra de Dios. Pero también hay otras cosas que ellos añadieron a la palabra de Dios. También tenían muchas tradiciones y muchas otras cosas. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo que nuestra justicia tendría que exceder esa justicia de los escribas y fariseos. ¿Y cómo es que fue engrandecida esta ley? Esta ley dada por Él mismo, por Dios el Eterno del Antiguo Testamento, ahora ya como Hijo de Dios, como Jesucristo, Hijo de Dios, o Dios en la carne también. Él también, vamos aquí en mismo Mateo, en el versículo 27 dice algo muy importante. Y empieza una serie también de explicaciones donde está magnificando esta ley y engrandeciéndola, a tal manera de que si nosotros la cumplimos como Él explica que debe ser cumplida, podemos llegar a su reino, podemos llegar a que esta justicia exceda la justicia de los escribas y los fariseos. Porque los escribas y los fariseos, recordemos, ellos rechazaron, en general, hubo algunos quienes no, pero en general rechazaron a Jesús el Mesías. Rechazaron quién era, rechazaron su posición, su título y lo que vino a hacer. Entonces, la justicia que Él espera, que nuestro Señor Jesucristo espera, es lo que dice acá, en el versículo 27 de Mateo 5. Ustedes han escuchado que fue dicho a aquellos en tiempos antiguos, no cometerán adulterio. Pero yo les digo, todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón.
Aquí es exactamente lo que está haciendo. Está engrandeciendo esa ley y haciéndola gloriosa. Porque es esa gloria que ya eleva la ley a un sentido espiritual. Realmente estamos hablando en este corazón, en esta mente, estamos hablando de algo espiritual. Estamos hablando de la intención del corazón. Porque aunque no se cometa el acto carnal de adulterio con una mujer, el simple hecho de estar viéndola para codiciarla, dice nuestro Señor Jesucristo, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Porque de ahí nace todo, del corazón y de la mente. Entonces esto es engrandecer la ley a un sentido espiritual, mucho más allá de simplemente la consumación del acto, sino el principio de ello. Y esto es grandioso, es así como ha engrandecido la ley, como la ha hecho gloriosa. Porque ya no se trata de esto, usted lo puede leer en todo el resto de este capítulo, de estas instrucciones, porque habla también acerca del asesinato, que realmente no es solamente el asesinato, sino también el odio en el corazón y en la mente, porque es el odio lo que genera todo esto. Por eso dice que el que está enojado con su hermano, por eso dice que el que odia a su hermano está pecando, porque ya no se trata solamente de lo externo, sino se trata también del corazón y de la mente. Y esa ley es elevada a algo mucho más alto, a un estándar espiritual. Precisamente así es como se cumple esa profecía que leímos al principio en Isaías 42, de que Él iba a magnificar la ley y hacerla gloriosa, y en el Sermón del Monte la está glorificando, está hablando de todas las leyes, de cómo hemos oído algo, pero Él nos dice ahora algo superior, no en contra, no en lugar de, sino el mismo mandamiento, pero a un nivel espiritual superior, a un nivel espiritual, no solamente en la letra de la ley, sino en el espíritu de la ley, en la intención de la ley. ¿Por qué? Porque estos mandamientos y enseñanzas es el camino, representan el camino de vida que Dios quiere que nosotros caminemos con Él, para estar con Él. Vamos ahora a Romanos 10. Romanos 10 en el versículo 5, donde dice algo muy importante, donde el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento se refiere a algo que había sido ya escrito desde hace mucho tiempo y que muestra realmente la intención de Dios al dar sus mandamientos. En el versículo 5, el apóstol Pablo dice, porque Moisés escribió concerniente a la justicia que viene a través de la ley. El hombre que ha practicado esas cosas vivirá por ellas, porque es un camino de vida. Y es lo que Dios siempre ha querido para todos los seres humanos. Siempre ha querido que nosotros vivamos por ellas, que sea un camino de vida, un estilo de vida. ¿Usted se imagina lo que sería esta sociedad si no hubiera mentira, si no hubiera robo, si no hubiera adulterio, si no hubiera codicia, si no hubiera falta de respeto a los padres, si no hubieran todas estas cosas con las cuales estamos plagados en la sociedad, con asesinatos, con mentiras, con lujurias de todas clases? Pero esa es la realidad de la ley de Dios. La ley de Dios es maravillosa porque Dios la ha engrandecido, la ha hecho gloriosa. Dios siempre ha querido para toda la humanidad darnos las bendiciones que proceden de su ley, de obedecer su ley. De hecho, con el pueblo de Israel, esto fue lo que les prometió en el Deuteronomio. En la primera parte del Deuteronomio están todas las bendiciones por obedecer las leyes de Dios. En Deuteronomio 28 y versículo 1 dice lo siguiente: y sucederá, si oyen diligentemente a la voz del Señor su Dios, para observar y para hacer todos sus mandamientos, los cuales les ordeno hoy, el Señor su Dios los colocará en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ustedes y los alcanzarán si obedecen la voz del Señor su Dios. Benditos serán ustedes en la ciudad, y benditos serán en el campo. Benditos será el fruto de su cuerpo, y el fruto de su tierra, y el fruto de su ganado, el incremento de sus vacas, y los rebaños de sus ovejas. Bendita será su canasta y provisión. Benditos serán ustedes cuando entren, y benditos serán ustedes cuando salgan. En esta primera sección podemos ver algo maravilloso,
que si escuchamos la voz de Dios, porque esto no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y dice que si oímos diligentemente su voz, es lo que le prometió a Israel, que Él iba a colocar todas estas bendiciones para ellos. Ser benditos en la ciudad y en el campo, ser bendito el fruto de su cuerpo, el fruto de su tierra, el fruto de su ganado, de todo lo que tenían, para que se multiplicara, para que fueran una nación próspera, una nación ejemplo, una nación modelo para las demás naciones sobre la tierra. Y todo esto les fue ofrecido a ellos, todo este bienestar, la riqueza de la tierra, bendita su canasta y su provisión, la riqueza de la tierra, los animales, todo, ser fructíferos, multiplicarse, ser un pueblo poderoso, ser un pueblo bendito del Eterno. También les prometió más cosas. En el versículo 7 les prometió seguridad también, estabilidad, cosa que pocos países, si no es que ninguno, tienen el día de hoy. Esta seguridad, tener esta paz que Dios les iba a dar. El versículo 7 dice, el Señor hará a sus enemigos que se levanten contra ustedes, ser afligidos delante de su cara. Ellos saldrán contra ustedes por un camino y huirán delante de ustedes por 7 caminos. El Señor ordenará la bendición sobre ustedes en sus depósitos y en todo lo que coloquen su mano. Y Él los bendecirá en la tierra la cual el Señor su Dios les da. El Señor los establecerá como un pueblo santo para sí mismo, y como Él les ha jurado, si guardan los mandamientos del Señor su Dios y caminan en sus caminos. Y toda la gente de la tierra verá que ustedes son llamados por el nombre del Señor y les temerán. Aquí hay algo muy importante. Dios les estaba diciendo que Él iba a pelear las batallas por ellos, que ellos iban a ser una nación santa, una nación ejemplo, como dice también en la palabra de Dios, que ellos habían de ser una nación de sacerdotes para todo el resto del mundo. Y ellos, eso era lo que Dios quería, pero Dios quería que ellos obedecieran a su palabra, que obedecieran sus leyes y que Él los iba a proteger, que Él pelearía sus batallas, que vendrían contra ellos por un camino y se iban a dispersar por 7 caminos, huyendo de ellos, que Él los iba a proteger en todo, que Él iba a bendecir sus depósitos, a bendecir todo lo que tenían. Y en realidad Dios sí le ha dado una gran abundancia al pueblo de Israel, porque las tribus de Israel aún existen hoy en día, no se han perdido. Quizás se perdió algo de la identidad, pero sabemos dónde están las tribus de Israel el día de hoy, a grandes rasgos. Y lo que dice aquí es que Dios quería establecerlos como un pueblo santo para sí mismo. Y dice, para que la gente viera que son llamados por el nombre del Señor y los temiera, porque Dios era su refugio. Entonces, podemos nosotros también tomarlo esto en nuestra vida, que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, escuchamos a sus mandamientos, también vamos a tener bendiciones, porque el fruto de hacer lo correcto, seguir la ley de Dios, es el bien, hacer el bien en todo. Y también el fruto de esto es que Dios pelee nuestras batallas por nosotros, cuando estamos cerca de Dios, que lleguemos a ser un pueblo santo para Él. También en la tercera sección, en el versículo 11, dice, y el Señor los hará abundar en bienes, en el fruto de su cuerpo y en el fruto de su ganado y en el fruto de su tierra, en la tierra en la cual el Señor juró a sus padres darles. El Señor les abrirá su buen tesoro, el cielo, para dar la lluvia a su tierra en su temporada, y bendecir todo el trabajo de su mano. Y prestarán a muchas naciones, y no pedirán prestado. Y el Señor los hará la cabeza y no la cola, y estarán siempre encima y no estarán debajo, si obedecen los mandamientos del Señor su Dios, los cuales les ordeno hoy, para observarlos y hacerlos. Estas son bendiciones maravillosas. No solamente son bendiciones el producto de la tierra, del ganado, de la salud, del crecimiento del pueblo. También son bendiciones de protección de sus enemigos, de pelear sus batallas. Y aquí vemos otras bendiciones más. Bendiciones financieras también, que nadie tendría que pedir prestado. Lo que Dios quería para su pueblo es absolutamente magnífico. Es el tipo de gobierno que funciona, donde Dios es
realmente el rey del pueblo. Ahí era en el pueblo de Israel, ahora ya no es tal cosa. Pero sí les prometió que ellos no iban a pedir prestado, que ellos no iban a sufrir de manera financiera, que ellos iban a estar encima y no estar debajo, no estar de siervos, no estar teniendo que pedir prestado, sino que ellos iban realmente a prosperar cuando obedecieran a las leyes y los mandamientos de Dios. Ahora, aquí es importante que nos detengamos cuando estamos estudiando esto, porque muchas religiones, sobre todo muchas iglesias cristianas, que también proclaman esto, que también proclaman y dicen, predican, que si uno obedece a Dios, todo le va a salir bien. Y la verdad es que a veces no es así, pero también depende de cómo nosotros venimos a Dios. Si venimos por conveniencia, si venimos para que nos dé algo, si venimos buscando eso o si venimos realmente buscando a Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades. ¿Por qué? Porque si usted está buscando que Dios abra sus ojos y viene a Dios solamente por esperar una bendición, puede ser que Dios la retenga o la defiera para un tiempo más adelante, para probarlo a usted, para ver si usted está aquí por Él y sin condiciones, que no somos personas que solamente venimos por conveniencia, sino que venimos delante de Dios por amor, porque eso es lo que Dios quiere. En Éxodo 19:6, eso es lo que dice. El propósito de Dios era este. Dice en su palabra, y serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras las cuales hablarás a los hijos de Israel. Porque eso es lo que deseaba Dios. Dios deseaba tener un reino de sacerdotes, deseaba tener una nación santa. Y esta invitación está abierta para usted el día de hoy. Si usted está buscando que Dios abra sus ojos, Dios está buscando una nación santa aún, pero en el sentido espiritual, no una nación física, no una nación de sangre, sino aquellos que obedecen su palabra, que escuchan su palabra para obedecerla. Porque aquí sucede lo que ya leímos antes en el libro de Romanos, está aquí también mismo en Ezequiel. En Ezequiel 20, versículo 11, dice lo que hizo Dios. Y les di mis estatutos y les mostré mis ordenanzas, las cuales si un hombre hace, incluso vivirá en ellas. Porque esto es un camino de vida. Esta no solamente es una lista para checar en una página y decir que ya cumplimos. No, es un camino de vida, es una manera de ser. Pero aquí está lo que sucedió con este plan que tenía Dios para Israel. En el versículo 13 dice, pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el lugar desolado. No caminaron en mis estatutos y despreciaron mis ordenanzas, las cuales si un hombre las hace, incluso vivirá en ellas. Y contaminaron grandemente mis sábados. Y dije, derramaré mi furia sobre ellos en el lugar desolado para destruirlos. Y también lo puede usted leer en su propia Biblia. Más adelante en el versículo 21 repite lo mismo. Que la casa de Israel se rebelaron contra Dios. Se rebelaron contra Él y no guardaron sus ordenanzas, sus estatutos para hacerlos. Que es un camino de vida. Eso es lo que se refiere cuando dice si un hombre las hace, incluso vivirá en ellas. Pero usted que está aquí buscando que Dios abra sus ojos, Dios le está dando a usted la oportunidad de ver la magnificencia y la gloria de su ley y el propósito de esta ley maravillosa, de esta ley gloriosa, de esta ley que ha sido establecida desde el principio, esta ley que es para su bien y para el bien de todos alrededor suyo. Porque es algo maravilloso lo que Dios está haciendo. Ahora Dios no está trabajando con un pueblo físico como el antiguo Israel, pero está trabajando con todos aquellos que oyen su voz, con todos aquellos quienes están buscando a Dios en sinceridad, en su corazón y en su mente. Porque esto ya no solo se trata de la letra, que también se debe de guardar, sino se trata del espíritu de la ley, de la transformación del corazón y de la mente de todos los seres humanos. Esta es la gloriosa y maravillosa ley de Dios. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio y nos vemos la próxima vez.